Hola, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, muy bien. Acá tengo una pregunta inicial. Digo, ¿por qué se conmemora hoy el día de la prueba del VIH? ¿Hoy es el día que se hizo la primera prueba? No, Uy, tenemos, no, nacional. te estamos escuchando muy mal, Federico. No sé si vos nos escuchás bien. Sí, yo te escucho bien. Ahí sí te escuchamos un poco mejor. Bueno, perfecto. Eh, Te contaba de que en realidad es un día que se estableció internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud para, de alguna manera, recordarle a las personas que se deben hacer el test de VIH, pero no solamente por una cuestión de que se debe hacer este día, sino también por una cuestión de concientización y también un poco informar a las personas sobre de qué se trata el test de VIH. Claro, Y no solamente decir de que, bueno, las personas nos debemos hacer el test, sino también informar acerca de por qué nos debemos hacer el test o en qué situaciones, pero cuando me refiero a en qué situaciones me refiero a que el test es voluntario, ¿sí? ujú, Nadie puede obligar ni uno debe ser obligado a realizarse el test, sea la situación que sea. En ese sentido, quiero aprovechar para mencionar de que una de las situaciones que se nos presentan normalmente a las personas que vivimos con VIH es que nos hacen una prueba diagnóstica en términos de en el contexto de un preocupacional laboral, claro. y cuando el resultado da positivo, no nos llaman del trabajo o nos dicen de que no somos aptos para el trabajo, o incluso cuando nuestro diagnóstico es revelado en el trabajo, muchas veces somos despedidos del mismo a causa de nuestro Federico, te hago diagnóstico. una pregunta respecto a esto. Digamos, nadie te puede hacer ese análisis o acceder a esa información si vos, si previamente no diste el consentimiento, ¿no? Inicialmente es eso, digamos, ¿no? Eh, Exactamente, exactamente. Y en ese sentido, en el preocupacional, dice de que vos das el consentimiento de. claro, Pero bueno, ahí estás en una situación límite entre no firmar el consentimiento y por lo tanto no te den el trabajo, y firmar el consentimiento y que después sepan tu diagnóstico y no claro, te den el trabajo. Entonces claro. estás eh, frente a la misma situación en dos contextos, digamos, firmando o no el consentimiento. ¿Se entiende? Claro, claro, es la opción del Entonces, trabajo o la opción de dar a conocer tu situación, que tranquilamente puede terminar en que no te den el laburo por la condición de tener ser positivo, básicamente, ¿no? Es como exactamente. que desde el vamos te ponen un primer escollo allí. Eh, Sigue sucediendo, digamos, ¿no? Es loco que siga sucediendo. Ha quedado ese estigma. Bueno, yo pensaba que era algo más, digamos, no me parece extraño, pero digo, como que el tema estaba mucho más instalado tiempo atrás, ¿no? Digamos, pero pese a todo lo que nos comentás es que sigue siendo un estigma a la hora de, bueno, acceder a un empleo. Exactamente. Ujú. Y nosotros desde la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos a menudo recibimos denuncias de personas que se les solicita un análisis de VIH antes de entrar a un trabajo. Y en ese sentido queremos resaltar de que si bien está prohibido, hay una resolución del Ministerio de Trabajo en el que se establece que está prohibido, sin embargo se sigue haciendo, entonces hay un vacío legal ahí. Entonces, esa es una de las cuestiones por las cuales estamos pidiendo en la nueva ley, que, dicho sea de paso, te comento que este jueves se va a votar en el Senado para que salga la ley, ya que la media sanción se trató en diputados ¿Una ley de qué? el mes pasado. La nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, que Incluye un lo que hace. apartado en este sentido también. Exactamente, incluye un apartado de Ujú. situación laboral de las personas que vivimos con VIH, y lo que hace la ley es no solamente prohibir estos test de VIH en un contexto de preocupacional, sino que también lo que propone es una multa o una pena a aquellas empresas que hagan eso. Claro. Entonces, Es loco la, que se legisle sobre algo que ya existe, ¿no? También, pero a veces hace falta. Digo, en el sentido de refrendar esta situación bueno, de un test no obligatorio y que, bueno, obviamente lo que tengas que dar el consentimiento en todo caso. ¿Cuántos años tenés, Federico?
Yo tengo 24 años y no te 24. lo comenté, pero yo soy el coordinador adjunto del área de comunicaciones de la RAJAP, que Ujú. esas son las siglas de nuestro nombre. Y también aprovecho porque quizás nos fuimos por la cuestión laboral, pero también el test de VIH implica elegir saber, porque uno cuando se hace el test de VIH de manera voluntaria, elige saber. Y eso te permite tomar decisiones basadas en la información que uno está recibiendo. Claro, cuidarte vos y cuidar al entorno, digamos, ¿no? Sí, y no solamente cuidar el entorno, sino saber cuál es tu serología. Claro, ¿cuál Porque, es tu situación? Claro. por ejemplo, algo que a veces nos planteamos es, bueno, vos te vas a hacer un preocupacional, en el preocupacional te piden el test de VIH, y yo me pregunto, bueno, ¿por qué un test de VIH y no... ¿Por qué siempre tiene que ir la cuestión por el VIH y no por otras cuestiones? Porque de repente es una situación de discriminación y lo primero que te dicen está en la ley. Y cuando les preguntas en qué ley, no te responden, porque no hay una reglamentación que diga que hay que hacer un test de VIH. No. Ujú. Entiendo la situación y tiene que ver con lo que hablábamos recién. Te preguntaba la edad porque recordaba yo tengo 47 y entonces me acordaba de, bueno, y hablaba con Carmen, con mi compañera del programa, y le decía, y hablábamos con el equipo de producción también, que es más de tu generación. Yo daba medio por, a ver, un poco por desconocimiento también y porque recurrimos al VIH o a los test, digo, en la agenda pública, cada vez que se produce un aniversario o hay un tipo de situación determinada, ¿no? A veces damos por sentadas muchas cosas, ¿no? En cuanto a la conciencia que ya impera a nivel social. Me decían, bueno, gente de tu edad, que bueno, tampoco es un debate o un tema que esté tan presente y que es necesario seguir generando conciencia. Yo recordaba esos temores iniciales, ¿no? En la década del 80, cuando se conoció de esta infección. Bueno, este momento bueno, de que es una enfermedad con la que se puede, digo, que al margen de que hay que cuidarse, por supuesto, a full, es un momento en el que la ciencia ha encontrado algún tipo de atenuantes, ¿no? Digo que es muy diferente la situación de un paciente de los años 80 a alguien que sobrelleva la enfermedad hoy, ¿no? Sí, exactamente. Y además que nosotros no hablamos de enfermedad, sino que De hablamos de infección. infección Sí, infección. o de que convivimos con un virus. Claro, ¿Sí? Porque la realidad es que si uno quisiera hablar de enfermedad, uno tendría que hablar de las potenciales enfermedades que se podrían producir claro, cuando una persona está en un estadio avanzado de la infección, que es lo que se conoce como SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. claro. Entonces, ahí se producen determinadas enfermedades que no se producen en todas las personas, pero se dan recién en ese estado. Y, por ejemplo, uno tiende a pensar de que todas las personas, o por ejemplo el pensamiento que había antes, de que todas las personas que vivían con VIH, de repente iban a morir de tuberculosis o iban a tener sarcoma de Kaposi, que son todas patologías o manifestaciones clínicas que se dan en personas que están en inmunodeficiencia. Pero Claro, hoy en día no es así. claro. Entonces, en ese sentido, aprovecho para mencionarte de que si bien hoy es el Día Nacional hoy es el Día Internacional del test de la prueba del VIH, Ujú. pero también quería como mencionar de que hay un montón de personas en la Argentina que son, en este momento probablemente están siendo diagnosticadas, hay un montón de personas en la Argentina viviendo con VIH, probablemente en Neuquén hay un montón de personas, jóvenes, adolescentes viviendo con VIH, que probablemente están escuchándonos en este momento. Y la idea, en todos los contextos siempre se habla de prevención, pero muy pocas veces se habla de las personas que vivimos con VIH. Entonces, en ese sentido aprovecho para mencionarte de que ese es el trabajo que hacemos nosotros desde la red, hacer contención principalmente a personas que ya convivimos con VIH. Claro, claro. Y aprovecho también para mencionar esta nueva frase de cabecera que tenemos, es que no hay nada mejor que un joven o adolescente viviendo con VIH para otro joven o adolescente viviendo con VIH. Federico, te hago una pregunta respecto a la accesibilidad a los test. Y bueno, ¿dónde se hace? Digo, ¿es gratuito? ¿Vas a un hospital y te lo tienen que hacer? Digo, para la gente que por ahí no está tan interiorizada, las nuevas generaciones o generaciones ya que convivieron con la irrupción del VIH, digo, ¿cómo está esa situación, digamos? ¿Es tan sencillo como debiera ser acceder a un test? Ok, bien, es una muy buena pregunta. La realidad es que pareciera que, en realidad,
sí es bastante sencillo, a veces la información no está tan clara, entonces en cada provincia existe algo que se denomina Programa Provincial de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, que estos programas provinciales de VIH dependen de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, que depende a su vez del Ministerio de Salud. Entonces, en estos programas lo que se hace es, de alguna manera, tratar de facilitarle las formas de testeos de VIH a los otros centros de salud que hayan en esa provincia. Quizás muchas veces lo que nos sucede a las personas que, si bien yo ahora estoy viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero yo soy de San Luis, y a veces lo que sucede es que, o lo que sucedía en San Luis, es que hay lugares a donde no hay testeos de VIH, ¿sí? Entonces, de repente es una situación límite quizás para una persona que tenga que viajar 100 kilómetros, 50 kilómetros, o tomarse un transporte que no pasa regularmente, o no tiene no pasa cada una hora, por ejemplo, para hacerse un testeo de VIH. Claro. Entonces, de repente, esta cuestión de que, bueno, es seguro, confidencial, voluntario y que tiene que ser universal, de repente no es tan universal como parece. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que seguir exigiendo que se cumpla esta universalidad del test de VIH. Bien. Y personas va un adolescente y ¿qué tiene que saber? Digo, ¿está apto para que cualquier persona, joven, niño que quiera acceder al hospital público tenga acceso? ¿Qué dice la normativa? ¿Cuáles son tiene que ir acompañado por un adulto? ¿Cómo es esa situación? Digo, para los más jóvenes de todos. Bien. En ese sentido, las personas que pueden acceder al test de VIH es independientemente de la edad. En realidad no es independientemente de la edad, sino que a lo que me refiero es, si sos menor de 18, podés acceder al test. Creo que hay un límite, creo que de 12 o 13 años, no recuerdo ahora bien el número exacto, pero la realidad es de que, a partir de, a partir de los 16 años, ahí me lo están confirmando, a partir de los 16 años, uno se puede hacer el testeo de VIH y eso, de alguna manera, guarda también la confidencialidad del test, porque una persona que tiene 17 años se iría a hacer el test y de repente está con su madre o con su padre, claro, y le van a dar el resultado al padre o a la madre. Claro. Entonces de repente se viola la confidencialidad, claro, claro, del test, del diagnóstico, y bueno, eso. Federico, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, te agradezco, muchísimas gracias. Gracias a vos, que tengas una muy buena tarde.